una bendición poder estar en la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias y hoy vamos a compartir en el libro de Números, capítulo 21, y el verso que leemos, el verso 4 en adelante. Compartamos la Biblia con los que no tienen una Biblia, para que todos podamos participar de la lectura esta tarde. El libro de Números, capítulo 21, versículo 4 en adelante. Me responde con un fuerte amén cuando todos lo tengan. Dice la palabra del Señor: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura y vamos a orar al Señor para que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa, Señor, que tú nos concedes esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque es un privilegio el poder, Señor, estar en tu casa de oración y poder ahora, Señor amado, también leer los versículos de tu palabra que hemos leído. Te rogamos, Dios de los cielos, que hoy traiga, Señor amado, la bendición a nuestras vidas. Que nos hables conforme, Señor amado, a tu palabra. Que nos bendigas como solo tú lo sabes hacer, Señor. Tú eres el que edificas, tú eres el que alimenta nuestra vida. Y sabemos, Señor, de que solo en ti encontraremos la vida. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos presentes, los amigos, Señor amado, que nos honran con su presencia esta tarde. Que seas tú tocando los corazones de cada uno de nosotros. Que nos hable, Señor, conforme sean nuestras necesidades, y ya que solo tú, Señor amado, conoces lo profundo de nuestros corazones. Te pido, Señor, que toques, Señor amado, aquel que ha venido con necesidades, oh Dios. Aquel que ha venido, Señor, desesperado tal vez, con querer quitarse aún hasta la vida, que no encuentre una salida, Señor, para ser feliz. Que hoy pueda, Señor, encontrar la felicidad en ti. Te ruego, Señor, por aquellos que están enfermos, que esta tarde, con el poder de tu palabra, puedan ser sanados. Aquellos, Señor, que se encuentran en los hospitales, ahora, Dios, habla también a la vida de ellos. A los que nos escuchan tal vez, Señor amado, en las cárceles, que también tu palabra pueda hablarles, Señor amado, y bendecirles. Aquellos que nos sintonizan a través de los medios de comunicación, Señor, que sea tu palabra llegando allá, Señor, donde se encuentra, tal vez en diferentes países, pero sabemos de que tú conoces la necesidad de cada uno. Espíritu Santo, rogamos que tú nos edifiques como solo tú lo sabes hacer. Gracias te damos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta tarde quisiera
pusiéramos un poco de atención, hermanos, y quisiera que abordáramos bajo el tema: la salvación proviene de Dios. En la vida, hermanos, y hemos leído una porción bastante conocida, en la vida el ser humano se ha encontrado con muchos ofrecimientos, y esos ofrecimientos que el mundo en el cual vivimos provee son, hermano, ofrecimientos que nos llevan a pensar que lo que el mundo nos está ofreciendo es lo que en realidad sacia las necesidades que nosotros tenemos. Pero nos damos cuenta de que el mundo, y voy a hablar de esta manera, el mundo en el que tal vez nosotros vivíamos en un tiempo pasado, ese mundo, hermano, nos llevó tal vez a tener malas experiencias, porque confiamos en que lo que ese mundo estaba proveyendo a nuestra vida iba a ser lo que traería el beneficio que nosotros tanto esperábamos. Muchas personas han puesto su confianza, hermanos, en las riquezas de esta tierra, y se han dado cuenta de que la riqueza, lo que ha producido en ellos, únicamente han sido problemas, han sido dificultades, y por lo tanto el ser humano se ha dado cuenta y ha reconocido de que en este mundo no hay nada en lo cual el hombre pueda encontrar una satisfacción de su vida. Y eso, hermanos, lo hemos experimentado nosotros, que en un tiempo, hermanos, tal vez vivimos sin Cristo y pensábamos de que todos los ofrecimientos que el mundo nos hacía nos iban a llevar, hermanos, a un triunfo. Y si tal vez, sin equivocarme, algunas personas pudieron triunfar en la vida, pudieron triunfar en el aspecto monetario, pudieron triunfar en la fama, pudieron triunfar, hermano, en muchos aspectos que rodea la vida del ser humano. Pero en la vida espiritual se encuentran, hermano, en la realidad de que siempre existe un vacío en el corazón de ellos que nadie puede satisfacerlo. Y ese vacío no lo puede satisfacer ni la riqueza, no lo puede satisfacer ni la fama, no lo puede satisfacer nada creado por la humanidad, porque el mismo hombre que crea las cosas que piensa que son una satisfacción, también es necesitado de esa bendición para poder satisfacer su propia vida. Nos encontramos con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, hermano, se encontraba en un aspecto que pudiéramos pensar, hermano, de que se encontraba en una inconformidad delante de Dios. Israel, usted muy bien sabe la historia de que sale de esclavitud por muchos años de Egipto, y Dios, el propósito de Dios era de bendecir al pueblo de Israel. Pero el problema fue de que Israel empezó a, hermanos, encontrarse con inconformidades. Las inconformidades empezaron a traicionar, hermano, el corazón del pueblo de Israel. Porque Israel empezó, hermanos, a criticar hasta el mismo Dios, a su mismo creador, que les estaba bendiciendo, que les estaba sacando de una esclavitud que no podían salir ellos. Los estaba sacando de la situación que los golpeaban, que, hermanos, les hacían tanto daño en Egipto. Y ahora el pueblo de Israel se encuentra inconforme. Y esa inconformidad fue la que empezó, hermanos, a marcar al pueblo de Israel. Siempre en la vida, cuando el ser humano se encuentra en una inconformidad, siempre al ser humano le va a ir mal. Porque la inconformidad lo que está produciendo en el ser humano es empezar a quejarse
y empezar, hermano, a reprochar cosas que, hermano, Dios en su plena voluntad y en su misericordia ha dejado de que el hombre pueda poseer lo que ahora posee. Pero el hombre siempre, su inconformidad, hermano, lo hace pensar de que sería bueno tener cosas mejores en la vida. Y ese es el primer punto del pueblo de Israel, su inconformidad. Y por eso, hermanos, es de que la salvación, hermano, puede llegar únicamente a través del Hijo de Dios para Israel. Puede llegar, hermanos, a Israel a bendecirle si ellos, hermano, no están pensando en lo que ahora en este momento estaban pensando. Porque dice la Biblia, después de partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Según se cree de que para poder llegar a la ciudad de Edom, el pueblo de Israel, le era más fácil al pueblo de Israel cruzar, hermano, en medio del pueblo a las ciudades grandes para poder llegar más rápido. Pero no agarraron la ruta más rápida, sino que empezaron a rodear. Y eso, hermanos, al pueblo de Israel le causó un enojo, una inconformidad. Y se pusieron a pensar, pero ¿por qué vamos a caminar tanto nuevamente? Si nos pudiéramos cruzar en el centro de Edom, llegaríamos por las ciudades y llegaremos a nuestro destino más rápido. Eso quería decir de que el pueblo de Israel no estaba, hermano, sujeto a obedecer las órdenes que se le estaban dando para poder llegar a su destino con paz, con bendición, con la misericordia de Dios, sino que ellos estaban cansados ya del camino. Entonces el pueblo de Israel empieza a molestarse y empieza, hermano, a sentirse frustrado, que tenían que caminar más cuando había un camino más corto. Y por eso aquí dice la Biblia, rodearon la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Eso quería decir de que Israel, hermano, ya no quería seguir caminando. Israel estaba cansado ya. Israel estaba fatigado ya. Como muchos de nosotros nos encontramos ya en este momento fatigados. Fatigados del camino. Fatigados de ¿por qué tanto? Fatigados de ¿por qué no puedo tener más cosas? Fatigados de que la pobreza no nos deja. Fatigados de ser pobres. Fatigados de, hermano, de que otras personas puedan tener mayor bendición que nosotros. La bendición llega porque Dios la desea dárnosla a nuestra vida, no porque nosotros la elijamos. Tenemos que ser personas conscientes de que, hermanos, si hay aire que respiramos, si hay un pan en nuestra mesa hasta este día, es porque ha sido la gracia y la misericordia de Dios para sus hijos. Israel estaba cansado. Y dice en el versículo 5 que hemos leído, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. En aquel fatigamiento que el pueblo de Israel tenía, habían comenzado, hermanos, en su mismo enojo, a empezar a criticar a Dios y hablar en contra de Moisés. Y eso fue lo que comenzó a marcar, hermanos, una desgracia para el pueblo de Israel. Y dice la Biblia, ¿por qué? Dice, le dijeron a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? En primer lugar, si Dios los había sacado de la esclavitud, no era para morir en el desierto. Dios no tenía los planes de que su pueblo muriera en el desierto. ¿Qué beneficio tendría el Señor de sacar a su pueblo que amaba de una esclavitud para, hermanos, engañarlos y decirles, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel? Sería un Dios mentiroso. Lo que había pasado era de que el pueblo de Israel empezó a darle la espalda al Señor. Dios nunca le dio la espalda a Israel. El que se burló de Dios, el que le dio la espalda a Dios, fue Israel. Entonces muchas veces nos ponemos a pensar, hermano, en que ¿por qué no se llega el momento? ¿Por qué no obtenemos esto? ¿Por qué caminamos tanto? ¿Por qué se nos demanda tanto en la vida cristiana? La pregunta es,
¿No será de que estamos desobedeciéndole a Dios y por eso Dios se ha apartado de nosotros? Porque todas las cosas las queremos. Israel empezó a murmurar: ¿por qué nos has traído a este desierto para que muramos acá? Hermano, esa era una mentira de Israel. En su enojo y en su ira empezaron a decir cosas que en realidad no habían sucedido. Si bien es cierto, la Biblia dice de que tenían hambre, el Señor les proveía el maná del cielo, aleluya. Ahora, más adelante dice esto: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El mismo pueblo de Israel está contradiciéndose lo que acaba de decir. Dice: en este desierto no hay pan. ¿Cómo que no hay pan? Si el Señor les daba el maná que descendía del cielo. ¿Cómo están diciendo, hermanos, de que los había traído Dios o Moisés, hermanos, al desierto para morir de hambre, cuando Dios les está proveyendo alimento? Lo que pasa es esto, de que se encontraban inconformes con lo que Dios les había proveído. El pueblo de Israel llegó a un momento donde, hermanos, la porción o la ración del día, ellos tenían que tomarla. Pero empezaron, hermanos, a querer ellos guardar más y más para que tener abundancia, pero se les engusanaba, dice la Biblia. Eso quería decir de que ellos se encontraban, hermanos, inconformes de lo que Dios les había dado. Y así vemos muchos aquí dentro de las iglesias, inconformes. Que Dios nos bendice con un trabajo, queremos uno mejor todavía. Que Dios nos bendice con un carrito, queremos otro más caro todavía. Dios nos bendice con una casa, queremos el palacio del presidente. Dios nos bendice, hermanos, con algo maravilloso, algo grande, una familia. Hermanos, ya el hombre ya no quiere la misma mujer, quiere otra mujer. ¿Pero por qué? Porque son malagradecidos o somos malagradecidos con el Hijo de Dios. Siempre estamos, hermanos, inconformes con lo que Dios nos da. Dios nos va a dar algo, hermanos, que va a ser de bendición para nuestra vida, aleluya. Dios nunca nos va a dar algo que venga a destruir nuestra relación con Dios, algo que nos aparte de Dios. Somos nosotros los que buscamos las cosas que nos apartan de Dios. El pueblo de Israel estaba inconforme. Y por eso es, hermano, de que ahora está viviendo los problemas que está pasando Israel. Pero fíjese, la inconformidad fue lo que vino a marcar a Israel. Y dice más adelante, versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Todo aquel hermano que desobedece a Dios, o que murmura de Dios, o que murmura en contra de los hijos de Dios, oiga bien, la consecuencia de ese pecado es grave. ¿Sabían ustedes eso? Cuando criticamos a Dios, cuando criticamos a los hijos de Dios, hay consecuencias. Todo pecado tiene su paga. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, dice la Biblia. Entonces Israel empezó, hermanos, a decir mentiras, a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. La pregunta es: ¿cuántas veces hemos hablado nosotros en contra de Dios? Señor, pero es que no era esto lo que yo deseaba. No que eres Dios, y empezamos, hermano, a murmurar en contra de Dios, cuando Dios sabe hasta dónde lleva lo que nosotros necesitamos. Y empezamos a criticar, pero el pecado tiene una consecuencia. Y dice la Biblia que las consecuencias que tuvo Israel por su mismo pecado, y el pecado fue que habló en contra de Dios y en contra de Moisés. Y el pecado fue, hermano, de que, dice la Biblia, de que Dios envió serpientes, hermanos, venenosas, y que mordían a la gente, y todo aquel que tenía la mordedura de una serpiente moría. O sea, de que la inconformidad de ellos, a muchos de ellos los llevó a la muerte. Fíjese.
Y no estamos hablando de una muerte espiritual, de una muerte física. Porque la muerte espiritual ya se daba cuando empezaron a altercar contra Dios y contra Moisés. Amén, hermanos. Entonces, todo pecado tiene una consecuencia. Y la consecuencia es de que hay muerte, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y su justicia no deja pasar absolutamente nada, hermanos. ¿Cuántos inconformes hay aquí ahora? Todos estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Todos estamos alegres dándole gracias a Dios porque ha bendecido a nuestro hermano. No sean mentirosos, porque hay inconformidad. Porque no nos alegramos que el otro sea prosperado, sino que nos sentimos inconformes. Nos sentimos, hermanos, que deseamos lo otro, envidiamos al otro. En una oportunidad, yo me recuerdo, hermano, estaba bien niño. Me recuerdo que allá en los países de nosotros y voy a poner este paréntesis, los perros son bien hambrientos allá, ¿verdad? ¿Por qué no les dan así como aquí que les compra comida especial y todo? No. Allá lo que le caiga de la mesa es lo que ese animal se vuela. Pero me acuerdo de que a uno le pone en Guatemala le dan palanganas cuando uno saca el agua, aquellos utensilios. Y le poníamos, hermano, una palangana llena de comida al perro. Pero como habían varios perros, una palangana a cada perro. Pero los perros son tan astutos que la primera que cae, todos quieren comer de ella. O sea, estaban ambicionando algo que no era de ellos. Cada utensilio era para uno de ellos. Y muchas veces así le pasa a los creyentes. Muchas veces así pasa. Porque queremos la bendición que Dios le ha dado a uno, la queremos para todos, no es para usted. Es para el hermano que Dios ha bendecido. Y por eso que Israel se encontraba inconforme. Porque querían más, decían, no nos has dado de comer en el desierto, vamos a morir de hambre. Mentiras. La Biblia dice de que descendía el maná del cielo, aleluya. Comida nunca antes vista sobre la faz de la tierra, se la daba a su pueblo Israel. En el desierto no hay agua, decían. Estaba la roca que les daba agua, aleluya, y que saciaba su sed. Pero fíjense, en medio de todo ello, empezaron a pecar contra Dios, altercar contra Dios. Dios se indignó tanto que envió las serpientes. ¿Para qué, hermanos? Estar inconformes. Es mejor estar conforme con lo que Dios nos ha dado, aleluya. Recuerdo si es en Colosenses donde dice que mientras tengamos abrigo y sustento, hermanos, con eso estemos más que felices, aleluya. No recuerdo bien si es en ese versículo, en ese libro donde está. Pero fíjese, entonces lo que da a entender es de que no seamos ávaros, pues, que nos mantengamos alegres con lo que Dios nos ha provisto a nosotros y estemos más que felices con lo que Dios le ha provisto a nuestro hermano, aleluya. Amén, hermanos. ¿Se sienten contentos ustedes porque Dios bendice a su hermano? ¿Se sienten alegres porque Dios ha bendecido grandemente a su hermano? Es que se les mira la cara de mentirosos. Es que no se ponen alegres, se ponen tristes a pelear. ¿Y por qué yo no puedo? ¿Y por qué a mí esto no? Qué tremendos somos inconformes. Amén, hermano. Es que hay que ser agradecidos con Dios. Si Dios al hermano le dio, hermanos, un carrazo ahí del año, gloria a Dios porque Dios se lo dio. Si le dio un buen trabajo, gloria a Dios, y ojalá que le paguen más al hermano. Pero muchas veces nos ponemos, no, pero es que yo lo merecía, es que era para mí. Dios sabe a quién le da las cosas. Porque si le hubiera dado a usted, se va de la iglesia y pone su corazón en este mundo. Entonces Dios conoce. Y fíjese, hermano, imagínense, a veces que me pongo a pensar cuando nos damos cuenta en realidad de la vida de Job. Dios sabía de que Job no se iba a apartar de él por las riquezas que tenía. O sea, Dios, hermano, ya había balanceado eso. Dios es perfecto.
Dios no crea de que Dios anda adivinando. ¿Será que se lo doy a este? ¿Será que le va a ir bien? ¿Será que me va a abandonar? ¿Será que no? Dios sabía a quién se lo estaba dando. Y por eso le da, hermanos, a Satanás la oportunidad que vaya y que le quite todas las riquezas que tenía Job. Dice, ve, le dice. Porque según Satanás, hermano, y que el Señor lo reprenda, le dijo al Señor, es que Él te adora y te es fiel por toda la riqueza que le has dado. Le digo al Señor, pues ven, le digo, quítale todo. Quítaselo todito, le digo. Pero menos toque su vida. A José le murieron sus hijos, perdió su ganado, perdió su casa, perdió sus propiedades, perdió todo. Estaba en la calle. Y todavía se le acerca a su mujer y le dice, mira, Job, maldice a tu Dios y muérete. Eso fue lo que le dijo la mujer. ¿Y las palabras de Job cuáles fueron? ¿Maldecir a Dios? No, jamás. Desnudo vine a este mundo y desnudo regresaré. Pero dijo, maldigo al Señor. No, dijo, bendito sea el nombre de Jehová, dijo. Fíjese. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, Israel, hermano, había cometido un error grave. El problema es de que ahora Israel está teniendo las consecuencias de su misma habladuría, las consecuencias de su misma, hermano, de su misma situación de no estar felices o alegres con lo que Dios les había provisto. Y se encuentran ahora de que las serpientes, y fíjense, las serpientes, hermano, del desierto son más venenosas que las que normalmente se mueven en las áreas que no son desiertas. Dice que empezaron a morder a la gente y la gente moría. Imagino que la gente se hinchaba del veneno tan fuerte. También la gente huyendo de las serpientes, porque fue una cantidad de serpientes. Pero fíjese, ¿hasta dónde llega? Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Israel estaba llegando, hermanos, a reconocer el estado de su vida. Israel estaba llegando, hermano, a aceptar su error. Pero ya era tarde. Tarde en el aspecto porque ya muchos habían muerto ya por las mordeduras de las serpientes. O sea, ya había llegado, hermanos, como que el mismo miedo de que todos iban a perecer por las serpientes. ¿Cómo se siente usted? No lo ha mordido la serpiente todavía, pero la serpiente del pecado se lo está devorando ya, y usted todavía no reacciona. La serpiente lo tiene enrollado a usted ya, y usted no ha despertado todavía de su error. La serpiente lo va a llevar a la muerte. Y Dios no permite que tenga efecto el veneno todavía, porque quiere tener misericordia de tu vida todavía. Y quiere darte la oportunidad que en el abrazo de la serpiente, en la mordedura de la serpiente del pecado, quiere darte una oportunidad. Pero ¿cuándo nos va la oportunidad? Cuando nosotros aceptemos, oiga bien, el estado o el error que hemos cometido. Por eso Juan el Bautista le decía, arrepentidos, le decía. Se estaba llamándolos a un arrepentimiento. Decía, ustedes profesan conocer a Dios, pero con sus hechos demuestran que no lo conocen, porque no se han arrepentido de corazón. Y ese era, hermanos, el anuncio de Juan el Bautista. Arrepentidos, arrepentidos. Cuando hay un arrepentimiento, hermanos, como que el arrepentimiento Dios lo acepta y tiene misericordia de los que se arrepienten, aleluya. Y no vayamos a Nínive, cuando dice la Biblia que Jonás llegó a Nínive. Y cuando aquel rey recibe la anunciación de Jonás, dice que da un edicto que haya ayuno completo. Ni dieron comer a los animales, ni a los bebés, ni a ningún niño, ni los adultos. Nadie comió. Se arrepintieron, rasgaron sus ropas, se hincaban sobre cenizas, hermano, en señal de arrepentimiento. Y dice la Biblia de que Dios no hizo lo que quería hacer con el pueblo de Nínive, porque se arrepintieron.
Israel ahora está confesando un arrepentimiento. Está diciendo: hemos pecado contra ti, contra el Señor. Dile a Dios, por favor, que tenga misericordia de nosotros. Qué tremendo es, después de haber hablado del hombre de Dios, y ahora venir humillados, decirle: mira, por favor, perdónanos. Pídele a Dios, porque solo a ti te oye Dios. Mejor no abramos nuestra boca, mejor traguémonos lo que sentimos y pidámosle a Dios que cambie nuestros corazones duros, que no entendemos la palabra de Dios. Porque eso es lo que estaba haciendo Israel. No entendía los objetivos de Dios. Cansados porque no los llevaron por el camino más corto. Dios tenía un propósito para llevarlos por el camino más largo. ¿Y quién es usted y yo para decirle a Dios: yo no quiero ir por el más largo, quiero ir por el más corto? No somos nadie. Solo hagamos lo que dice Dios y nos va a ir bien. Pero dice la Biblia, el versículo 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Aquí, hermanos, lo que está representando esta serpiente, hermanos, no es de que Dios esté fascinado o que Dios tenga interés en que hagamos el uso de esta serpiente, o de lo que Dios habla, de tenerla como un Dios, como un ídolo. Porque la Biblia dice de que Dios no comparte su gloria con nadie. La gente piensa, hermanos, y muchos los católicos se agarran de eso: no, es que Dios pidió que hicieran la serpiente para que la adoraran. Nunca dice la Biblia de que había que adorar a la serpiente. Lo que la Biblia enseña, que Dios le dijo a Moisés: mira, crea una serpiente y ponla en un asta, para que cuando aquellas personas, dice en el versículo 9, vean la serpiente, lo que está diciendo de que pongan su mirada hacia arriba y que sepan de que allá arriba hay alguien que los puede ayudar. Aleluya. Era un simbolismo, hermano, del Cristo que iba a llegar a la cruz del Calvario y que traería solución para la vida del ser humano. Aleluya. Pero no era de que iban a adorar a la serpiente. Entonces le dice el Señor en el verso 9: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios está dando una salida, oiga bien, una salida. Pero la salida era de que el que era mordido tenía que ver arriba, en dirección de la serpiente, como quien dice, agacharon su cabeza, perdieron su confianza en Dios. Pero para que su confianza volviera, había que ver hacia los cielos, aleluya, donde estaba aquel que daba la oportunidad de que no hubiera muerte para ellos. El que no miraba, moría. Amén, hermanos. Cuando vemos el Calvario, vemos de que hay un Cristo crucificado, vemos de que hay un Jesús clavado en el madero, vemos de que hay un Cristo con corona de espinas, aleluya. Vemos de que hay un Dios sangrando por nuestros pecados. El objetivo de Dios era de que todos los que viniéramos arrepentidos delante de Él pudiéramos tener una esperanza de vida, encontrar el camino, la verdad y la vida, aleluya. Y el mismo Jesús dijo: nadie llega al Padre sino por mí, aleluya. Cristo es el camino para la vida eterna. Y esa era la anunciación. Israel estaba afligido por su mismo pecado. Israel estaba, hermanos, cansado ya, es cierto. Y el cansancio lo llevó a expresar lo que no tenía que expresar. Y empezó a tener consecuencias por su pecado. Todo lo que usted haga tendrá consecuencias. Todo lo que usted diga tendrá consecuencias. Mejor hoy arrepintámonos delante de Dios y veamos al Calvario, aleluya. Veamos al Calvario. Veamos que de allá viene nuestra salvación. Veamos que la cruz está vacía, aleluya. Veamos que la tumba está vacía también. Y que ahora, dice la Biblia, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
Pero es necesario que nos acerquemos al camino. Cristo es el camino. No hay nadie más en quien podamos obtener la salvación y la vida eterna. Todo lo que tú hagas tendrá fruto de lo que tú haces. Dice la Biblia que si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Pero si sembramos, hermanos, en lo espiritual, hermanos, tendremos vida, aleluya, y vida en abundancia en el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Entonces es necesario de que nos arrepintamos. Israel logró comprender en medio de aquel dolor, en medio del sufrimiento, en medio del hambre, no, porque Dios les estaba dando de comer. En medio de la sed, no, porque Dios les daba agua para beber. Dios nunca les había engañado. Ellos fueron los que le dieron la espalda al Señor. Dios nunca te ha engañado a ti, ni a mí. Nunca. Dios no es hijo de hombre para que mienta, dice la Biblia, ni hombre para que se arrepienta. Él es Dios verdadero. Y el Dios que tenemos, si nos ha prometido algo, lo va a cumplir, aleluya. Ha prometido que vendrá por nosotros, hermanos. Él viene pronto, aleluya. Cristo viene pronto. ¿Cuánto esperamos la venida del Señor? Nos vamos con Cristo, aleluya. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra únicamente. Nuestra ciudadanía es celestial. Pero es necesario de que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestro estado delante del Hijo de Dios. Si Israel no se arrepiente, hubieran sido destruidos. Pero fue necesario de que las serpientes mordieran a algunos. No va a ser que aquí vaya a morder a alguno para que usted se arrepienta. No esperemos la desgracia, mejor vengamos a los pies de Cristo, aleluya. Arrepentimos nuestros corazones delante de Dios y que Dios se manifieste en nuestra vida. La pregunta es: ¿qué espera? ¿Qué espera para ponerle un alto a la inconformidad que lleva en su vida? Ponerle un alto al mismo pecado que está viviendo en su vida. No esperemos la ira de Dios, porque Moisés ya no está para que vaya a ponerle queja. Mira, Moisés, pídele a Dios. Pero es un trato personal con Dios y el hombre. Dios es el único que nos puede dar la salida de nuestro problema. Si usted mira las calles cerradas, que ya topó el paredón, es porque le dice Dios: ya no hay paso para ti. Pero en ese paredón se abre una puerta, y esa puerta es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero es necesario de que hoy nos arrepintamos y reconozcamos nuestro estado delante de Dios. Cierre sus ojos esta tarde y solo piense un momento en su misma vida. Solo usted sabe su inconformidad. Solo usted conoce lo que ha criticado de Dios. Solo usted conoce lo que ha criticado de los hijos de Dios. Y todo ello traerá consecuencias. Israel pensaba que en su ira, en su cansancio, en ese enojo que había producido todo esto que les había pasado, nada les pasaría. Pero se están dando cuenta de que muchos están muriendo por causa de su misma desobediencia a Dios, de su crítica en contra de Dios, de su insatisfacción delante de Dios. Había muerte, y esa muerte estaba alcanzando a muchas personas. Tal vez la muerte no te ha alcanzado a ti, pero Dios es tan grande en su misericordia que esta tarde Dios te da una oportunidad. Y Él no quiere que tu vida sufra las consecuencias de ese pecado que tal vez se está hundiendo. Es mejor que hoy reconozcas como Israel
en estas serpientes, porque hemos pecado contra Dios y contra ti. Hoy es el momento que el Señor quiere darte una oportunidad a ti. Esta tarde yo quisiera invitarle a usted que siente ahí en su lugar que Dios le está llamando, que Dios le está dando una oportunidad hoy para que usted se arrepienta. Si siente de que Dios le ha hablado a usted, yo le invito a que usted se ponga de pie, señal que usted quiere aceptar a Cristo por primera vez. Yo quiero orar por usted esta tarde. ¿Habrá alguien que quisiera entregarle su vida al Señor por primera vez? Que ya está cansado de la vida que pasa.